Buenas tardes, bienvenidos a los jueves de videoconferencias de Universitas Fundación. La tarde de hoy, como ya lo habíamos indicado a través de nuestras redes sociales, vamos a hablar sobre el derecho a la desconexión, el cual es un tema de actualidad que representa uno de los desafíos justamente del derecho del trabajo en el marco de las nuevas formas de comunicación aplicadas a las relaciones laborales. Se trata de un enunciado construido desde el punto de vista dogmático, antes bien que normativo. En este sentido, son pocos los ordenamientos jurídicos en que ha sido consagrado este fenómeno. ¿Quién nos va a tocar hoy el tema? El profesor Federico Rosenbaum, quien es de Uruguay, abogado egresado de la Universidad Católica del Uruguay, con maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Está doctorando en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social, cuya línea de investigación es el Derecho del Trabajo en el Estado Social de Derecho. Es profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de las Facultades de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad de la República. Profesor Federico, muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación y procedemos a abrirle su micrófono. Bienvenidos todos los compañeros y agradecido y honrado por la invitación de poder hablar sobre este tema tan actual y muy interesante como es el derecho a la desconexión. Y bueno, y también para poder transmitir algunas ideas sobre esta temática. Básicamente quería compartir algunas reflexiones puntuales, porque es un tema muy tratado últimamente, tanto por doctrina como por jurisprudencia en algunos casos, y también en algunas situaciones muy particulares de algún ordenamiento jurídico por algunas normas en puntual. Claramente el avance de la tecnología es un dato de la realidad que no puede ser desconocido. Además, dicho progreso es cada vez más profundo y vertiginoso y se traduce en novedosos instrumentos que se ponen a disposición y en servicio del hombre, tanto a nivel, por ejemplo, del hardware, a nivel del software, de instrumentos de información, comunicación digital, etc. En su día, además, la introducción del correo electrónico constituyó un auténtico cambio en materia de comunicación, al venir a dar una especie de sacudón a las formas y modalidades de lo que es la interacción y la comunicación entre las personas. Lo mismo ocurrió con el primer teléfono celular, que permitía entablar llamadas sin que el dispositivo estuviera conectado a una pared, lo que parecía bastante difícil de conseguir en esa época. Sin embargo, ahora el móvil ya no tiene solo asignado esa función básica, es además una especie de computador personal. Nos permite navegar en internet, nos permite chatear con personas, hacer operaciones bancarias, comprar y vender mercaderías, enviar y contestar los propios correos electrónicos y una multiplicidad inimaginable de tareas adicionales. Asimismo, la tecnología se ha ido introduciendo paulatinamente a nivel de las empresas y por ende ahora el trabajador, que antes simplemente cumplía tareas manuales, mecánicas, inserto en una estructura organizativa más primitiva, si se quiere, como lo era la cadena de producción industrial, decía que ahora debe formarse y además actualizarse para empeñar sus funciones mediante la utilización de estas nuevas tecnologías. Entonces es cada vez más común que el trabajador se le asigne, por ejemplo, una casilla de correo electrónico para comunicarse con sus compañeros de trabajo, con el personal superior, o incluso con clientes de la propia empresa. Pero también que se le proporcione, por ejemplo, un teléfono celular. Es muy común al día de hoy para cumplir con esas tareas, incluso para estar ubicable ante posibles requerimientos y necesidades empresariales, entre otros ejemplos. De ese modo, entonces, en el modelo
de organización y producción fordista-taylorista, una vez que el operario de la fábrica culminaba su jornada de trabajo, marcando la tarjeta, dejando el overol colgado en el propio vestuario, comenzaba a disfrutar de su tiempo libre y personal, no debiendo asignar ningún espacio para el trabajo hasta tanto no concurriere nuevamente a la fábrica a la siguiente jornada. En cambio, la tecnología de hoy en día parece haber trasvasado esos límites, tanto los temporales como los espaciales, desdibujando entonces lo que es la línea divisoria entre el trabajo y la propia vida personal. Entonces las herramientas tecnológicas como la computadora personal, el correo electrónico, el móvil, las redes sociales, etcétera, han venido a hacer un quiebre en lo que era la bifurcación entre el tiempo de trabajo y de ocio, y por lo tanto que ya no es tan claro esa bifurcación, ni mucho menos el hecho de que uno exclusivamente trabaja cuando se encuentra físicamente presente en la empresa. En el escenario anterior, entonces, resultaba inimaginable que el obrero de la fábrica trabajara desde su casa, o que lo contactaran fuera de horario para coordinar algún tipo de tareas, ¿no? Incluso que se viera compelido aún psicológicamente para adelantar trabajo para el otro día. Entonces, las cuestiones que quizás antes no se planteaban, pero que en la actualidad se manifiestan por el uso de estas nuevas tecnologías, tienen un impacto en la persona del trabajador que el derecho del trabajo no puede desconocer ni mirar hacia otro lado. En efecto, varias son las aristas de impacto sobre la forma de prestación del trabajo y sobre el trabajador en sí mismo considerado, que deben estudiarse y resolverse adecuadamente. En primer lugar, la tecnología genera una exposición y una invasión mucho más determinante en la intimidad y la privacidad del trabajador. En segundo lugar, el hecho de estar hiperconectados, aún fuera del lugar de trabajo, y sobrepasando el límite horario de la jornada de trabajo, constituye un tema esencial que el ordenamiento jurídico no debe desconocer y por lo tanto debe regular. Y en tercer lugar, también constituye un pilar fundamental de este estudio, la consideración antropocéntrica, si se quiere, de esta temática, sabiendo que mientras se prestan labores bajo esta realidad, el trabajador puede verse afectado en su seguridad y en su salud laboral. Entonces, cuando se suele hablar sobre el derecho a la desconexión, se suele desarrollar dentro de una tendencia o paradigma que intenta explicar justamente el mundo del trabajo como una realidad en constante cambio, en transformación vertiginosa, a modo de describirlo incluso como una auténtica nueva revolución, que ha sido catalogada de diversas maneras. Por ejemplo, una cuarta revolución, una quinta revolución industrial, una revolución tecnológica, una revolución digital, o distintos sinónimos que confluyen en la actualidad en esa descripción. Pero el factor común lo representa el avance de la tecnología y los instrumentos de información digital. A pesar de las distintas denominaciones que se han aportado, lo que confluye en todas estas perspectivas es la idea de un mundo del trabajo revolucionado. E incluso el concepto latente en esos postulados de que la regulación laboral se encuentra desfasada. ¿Qué quiere decir? Que es vetusta. Incluso que opera como una especie de ancla, ¿no?, para el avance de la humanidad, de la tecnología, de la economía y del propio progreso social. Entonces, a estos paradigmas se le adiciona una lectura desde el contexto social y económico de las diferentes sociedades, caracterizadas por regla general por la existencia de mercados de trabajo deteriorados por las crisis sociales, políticas y económicas, por la creciente existencia de trabajos precarios, por así decirlo, que cada vez es más frecuente recurrir o es necesario recurrir a empleos de carácter temporal, en cuyo caso todo ello ha llevado a la idea, creo, impostada, de que el mercado de trabajo necesita una reforma estructural profunda, mediante el artilugio y el aporte de conceptos que aporten algunas vías alternativas, como es la propia flexiseguridad, que es el concepto típico aportado a nivel europeo. En particular, se suele manifestar que estos cambios producidos en el mundo del trabajo, entre otros tantos, deben ser considerados y tenidos en cuenta por el derecho, y además, en concreto, por el derecho del trabajo, y que no podrían desconocerlos, sino que debe reaccionar y dejar de lado esa especie de rigidez a la que se le atribuye, y aportar soluciones más dúctiles, especialmente en materia de tiempo de trabajo. Es por ello que comenzaron a surgir ideas o propuestas como los bancos de horas, las jornadas de trabajo flexibles, los zero-hour contracts en el Reino Unido, los contratos o estructuras de organización, del trabajo
y formas de trabajo novedosas, como el crowdworking, el crowdsourcing, el trabajo de colaboración, el empleo de términos como socios colaboradores, el work on demand, la economía colaborativa, etc. Y precisamente el concepto del derecho a la desconexión suele variar pendularmente entre estas propuestas flexibilizadoras, ejemplo típico es el caso italiano, que introduce la figura del derecho a la desconexión en un contexto de una forma de trabajo denominada el lavoro agile, introduciendo medidas para aumentar la competitividad de las empresas y facilitar incluso la conciliación de la vida y el tiempo de trabajo de los trabajadores. Les decía, pendularmente entre estas propuestas flexibilizadoras y el otro extremo, de un derecho omnipotente, de contenido netamente protector, vinculado con una tutela más apropiada a la limitación de la jornada, también a el tiempo de descanso, necesario descanso, la salud y seguridad laboral y con la conciliación de la vida privada o personal y el propio trabajo. Pero en este contexto de análisis no resulta novedoso el hecho de que las tecnologías sigan en pleno avance, que el mercado de trabajo se vea sustancialmente cambiado o alterado, que existan formas de organización empresarial y de prestación de trabajo muy diferentes a las hasta ahora conocidas. En efecto, si uno hace un paralelismo, es posible señalar que el mercado de trabajo también se alteró, por ejemplo, cuando se introdujo por primera vez la máquina, o el maquinismo, ¿no?, de la primera revolución industrial, cuando se comenzó a producir en masa o en serie, cuando advinieron sistemas como el fordista y taylorista, cuando se evolucionó del carbón a la electricidad, cuando se introdujo la computadora, la robotización, el Internet de las cosas, y más actualmente la inteligencia artificial. Por ello creo que como punto de partida en este tema hay que evitar una visión fatalista o rupturista, y sortear todas aquellas posturas que proponen el fin del propio trabajo o de la existencia de una revolución del mercado de trabajo. En su caso, el derecho del trabajo tendrá que adaptarse necesariamente y progresivamente a estas realidades, y la regulación, obviamente, del tiempo de trabajo no va a escapar a este proceso de adaptación. Entonces, en la introducción, Alba hacía referencia a lo que nosotros preferimos mencionar como una construcción dogmática del derecho a la desconexión, antes bien que normativa. Y en efecto, son pocos los ordenamientos jurídicos que han consagrado el derecho a la desconexión como una categoría autónoma. Y por ende, el escaso tratamiento legislativo de esta temática. En todo caso, las mayores regulaciones que pueden extraerse de los diferentes sistemas comparados provienen en gran medida de la negociación colectiva, pero limitada casi exclusivamente a empresas de gran tamaño o multinacionales. Sobre esta temática, entonces, es posible considerar una respuesta desde el análisis de los ordenamientos jurídicos que lo consagran específicamente, es decir, hacer una evaluación de este modelo desde el punto de vista jurídico-normativo. Y en función de esta arista de observación, puede determinarse que la desconexión tiene un estrecho vínculo con el tiempo de trabajo, es decir, la limitación de la jornada, el tiempo de descanso, tanto el descanso intermedio, el descanso entre jornadas, el descanso semanal, la licencia reglamentaria, las licencias especiales, la salud y seguridad laboral, los riesgos laborales psicosociales, el estrés, etc. Y también influye en la llamada conciliación entre la vida privada o personal y el trabajo. Entonces, ingresando en ese análisis jurídico, si visualizamos cuál es el contenido jurídico, los límites de este derecho, los principales ordenamientos jurídicos que le han consagrado a este derecho de la desconexión como una categoría autónoma, no coinciden en dotarlo con un contenido unívoco, en tanto que, o bien, no lo definen expresamente y dejan librada su delimitación a la propia negociación colectiva, como es el caso francés, que lo circunscribe a la desconexión digital, por un lado, y además, en el marco de la negociación colectiva anual en materia de igualdad profesional entre hombres y mujeres, que se incluye la posibilidad de que los sujetos colectivos regulen las modalidades de ejercicio por parte del trabajador de su derecho a la desconexión, y además el establecimiento por parte de la empresa de dispositivos para regular el uso de herramientas digitales, a fin de, obviamente, garantizar el respeto de los periodos de descanso, la licencia y vida personal y familiar. Y bien, por otro lado, también algunos aspectos no aportan un contenido al derecho, y al mismo tiempo este derecho se inscribe dentro de categorías o formas de prestación de trabajo sumamente especiales, como es el caso italiano que les hice referencia anteriormente. La excepción a esta regla es el caso español, donde muy recientemente se ha consagrado
a la desconexión digital como un derecho que garantiza el tiempo de descanso, los permisos y las vacaciones del trabajador, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido. La nueva reglamentación en España está dispuesta por la Ley Orgánica 3 del 2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Aunque de todos modos en este caso se remite también esta normativa a la negociación colectiva a los efectos de regular las modalidades de su ejercicio. Esto ha sido interpretado por algún autor español, como Adrián Todolí, como una posibilidad que introduce la propia ley para matizar ese ejercicio conforme a la naturaleza y objeto de la relación laboral y del sector en concreto de que se trate. En cualquier caso, el derecho a la desconexión es abordado con mayor amplitud y profundidad por los operadores jurídicos, a modo de aportar evidentemente una construcción dogmática desde su conceptualización, proponiendo generalmente soluciones de leyes ferenda. En Uruguay, por ejemplo, en el año 2017 se ha presentado un proyecto de ley para la regulación del derecho del trabajador a desconectarse del trabajo fuera del horario laboral, pero ese proyecto de ley no ha tenido andamiento hasta el día de hoy. Es así que, en relación al contenido jurídico de este derecho, se coincide en afirmar, básicamente en forma dogmática, de que este debe contener mínimamente dos aspectos o proyecciones. Por un lado, el derecho a desconectarse del trabajo luego de finalizada la jornada laboral, o en tiempos de descanso. Y por otro lado, el correlativo derecho del trabajador a oponerse a cumplir tareas en dichas circunstancias, con la consecuente imposibilidad jurídica, claro está, de ser sancionado ante tal negativa. De un análisis comparativo entre las novedosas disposiciones normativas francesa e italiana, un profesor italiano, Emanuele Dagnino, ha hecho referencia a que es un derecho subjetivo que implica la obligación del empleador de preparar las medidas que permitan la gestión de los tiempos de vida y de trabajo y el disfrute de los periodos de descanso necesarios del trabajador. Esta sería una obligación organizativa y administrativa y la necesidad de delegar en las partes más cercanas a la relación laboral, ya sea a nivel colectivo o en forma individual, la determinación de las mejores medidas en el caso específico. Entonces, sobre estos aspectos que les he hecho un panorama básico preliminar sobre el tema del derecho a la desconexión, me planteo si existe efectivamente en los restantes ordenamientos jurídicos donde no existe consagrado este derecho, si existe efectivamente una necesidad de su consagración como un derecho, como categoría autónoma. Es decir, a los efectos de analizar la necesidad de una consagración autonómica de la desconexión como una nueva categoría dentro de los derechos específicos del trabajador, va a ser necesario pasar revista a la normativa en materia de tiempo de trabajo, y en particular responder el interrogante de si el contenido mínimo de una construcción conceptual de esta naturaleza encuentra su consagración en el ordenamiento jurídico o no. En general, ya que va a depender evidentemente de cada sistema normativo, tiene que inferirse que el trabajador tiene un derecho a no prestar sus tareas en los tiempos de descanso, generándose así un derecho a oponerse a trabajar en dichas circunstancias, siendo que la protección que imprime la normativa, en general, se dirige imperativamente a efectivizar el descanso. En primer término, parece lógico concluir que el derecho a desconectarse del trabajo una vez finalizada la jornada laboral, es decir, a no prestar más tareas, ni a estar a disposición del empleador más allá del límite establecido jurídicamente para cada trabajador, encuentra consagración normativa en múltiples instrumentos de diferente origen, tanto internacional, constitucional y legislativo, obviamente dependiendo, les reitero, de cada sistema jurídico. Al consagrarse, ¿qué cosa? Los derechos a la limitación de la jornada de trabajo, al goce de tiempos de descanso, y además al definirse especialmente la noción de qué constituye tiempo de trabajo. En segundo término, los factores de riesgo vinculados con la organización del trabajo pueden derivar en consecuencias para la salud de los trabajadores, tanto en el ámbito físico como mental y o incluso social. Consecuentemente, no caben dudas en cuanto a que la hiperconectividad en el trabajo constituye un factor de riesgo laboral, que puede ocasionar, incluso en los hechos ocasiona, daños en la persona del trabajador. Además, el empleador tiene un deber respecto a todos los trabajadores de proteger la vida, la integridad física y psíquica y la seguridad frente a los peligros derivados del cumplimiento de la prestación laboral dentro del ámbito de la organización y dirección de la empresa. Como contracara, todos los trabajadores tienen un derecho subjetivo frente a su empresario a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
De la conjugación entonces de este deber a su cargo, del empleador, y el correlativo derecho subjetivo a favor del trabajador, surge la necesidad de evitar, e incluso prevenir, cualquier tipo de conductas o hechos que pudieran afectar o poner en peligro a la seguridad y salud en el trabajo, como puede llegar a ser la hiperconectividad. De este examen se deriva necesariamente una imposibilidad jurídica del empleador de sancionar al trabajador que se opone a trabajar en dichos tiempos de necesario descanso, en virtud de que la potestad de dirección encuentra el límite en ese derecho de contenido negativo que las propias normas le asignan al trabajador con una clara finalidad protectora. Por ello que creemos particularmente que el contenido mínimo del derecho a la desconexión encuentra un espacio ya ocupado por los institutos clásicos que conforman el tiempo de trabajo, así como también se inserta en la propia finalidad protectora del derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo. De manera que este derecho vendría únicamente a ingresar a los sistemas jurídicos como una categoría autónoma que resultaría sobreabundante y nada novedosa en cuanto a su contenido. Para redondear un poco las ideas, de todos modos, creo que para dotar mayor efectividad a estos derechos, la limitación de la jornada, los tiempos de necesario descanso, la seguridad y salud en el trabajo, va a resultar necesaria la intervención de la policía del trabajo, ¿no? Es decir, la administración del trabajo, mediante su actividad típica de control y el procedimiento sancionatorio, al tiempo que también resulta necesario reclamar una adecuada protección del trabajador mediante la intervención garantista de los operadores jurídicos, en especial de la justicia del trabajo, en su tarea hermenéutica y de aplicación del derecho. También del legislador, creando mecanismos de defensa más idóneos a los consagrados clásicamente. Y finalmente, y creo que el más importante, de las organizaciones sindicales, tanto en los ámbitos de la negociación de garantías apropiadas, como de defensa ante las arbitrariedades que pudieran ocasionarse en este sentido. Además, el problema se suele centrar, cuando hablamos del derecho a la desconexión, en determinar qué es lo que ocurre con el tiempo destinado al trabajo mediante el uso de estas nuevas tecnologías, aun cuando el trabajador lo haga fuera del espacio físico de la empresa y sobrepasando su límite horario de trabajo o incluso en tiempos de necesario descanso. Por ello es que se suele introducir la idea de que el trabajador tiene un derecho a desconectarse digitalmente de su trabajo en esos tiempos, mejor dicho, en esos espacios y tiempos físicos y temporales, ¿no? Parte de la literatura que ha abordado el tema de la desconexión señala que, con su consagración como derecho, parece darse un primer paso con respecto al reconocimiento de la naturaleza de tiempo de trabajo, de los momentos que, aunque importantes para la organización productiva, caen fuera de la noción de horas de trabajo sin constituir trabajo efectivo. Lo anterior es sin lugar a dudas así, dependiendo, claro está, de cada sistema normativo en concreto, pero también del alcance y el sentido interpretativo que le asignemos a las normas. En efecto, por ejemplo, en Uruguay no ocurre lo mismo con respecto a dicho problema planteado en torno a la noción de tiempo de trabajo efectivo. A diferencia de los abordajes del tema en Europa, en Uruguay alcanza con que se cumpla uno de los criterios no acumulativos exigidos por la normativa para que un lapso temporal pueda ser considerado como tiempo de trabajo efectivo: que el trabajador deje de disponer libremente de su voluntad, o esté presente en su lugar de trabajo, o esté a disposición del patrono. Pero incluso la justicia europea ha aportado señales de una protección superior, en estos casos, dotando de mayor eficacia a estos derechos, a los que hago referencia, la limitación de la jornada, los tiempos de descanso, etc., aún sin una consagración expresa del derecho a la desconexión, como una categoría autónoma a nivel europeo macro, sino simplemente acudiendo a una interpretación más adecuada de la normativa comunitaria. Por ejemplo, tal ha sido el caso de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de febrero del año 2018. El caso es el 518 del 2015. En efecto, el artículo 2 de la directiva sobre tiempo de trabajo, la 2003/88, dispone que constituye tiempo de trabajo todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad obviamente con las legislaciones y prácticas nacionales. Sin embargo, en una de sus conclusiones, el tribunal señala que ese artículo 2 de la directiva debe interpretarse en el sentido de que el tiempo de guardia de un trabajador, este era el caso de un bombero,
que pasa en su domicilio con la obligación de responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de 8 minutos, plazo que restringe considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades, debe considerarse tiempo de trabajo. Con idéntica finalidad protectora, puede señalarse otro caso de importancia. En este sentido, a nivel de España, se debatió en relación a si existe o no la obligación de parte del empleador de llevar un registro de la jornada de trabajo, es decir, de implementar un sistema de control horario en la empresa o no. El Tribunal Supremo había determinado que no existía tal obligación, pero ahora está pendiente que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre ese mismo aspecto, teniendo en cuenta las conclusiones recientes del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que entiende que tal obligación se impone necesariamente. Parece presumible que el tribunal dicte un fallo en ese mismo sentido, en una clara señal tuitiva y en consonancia con la finalidad protectora del derecho del trabajo. Para concluir, solamente una última reflexión. Entonces, creo que es tarea de los juristas contribuir con una adecuada interpretación y aplicación de las normas en materia de tiempo de trabajo y de seguridad y salud laboral, para evitar que las nuevas realidades productivas, de organización del trabajo, de introducción de novedosas tecnologías, conculquen con derechos fundamentales básicos del trabajador, vaciándolos de contenido y transformándolos en ineficaces. Muchas gracias y estoy a las órdenes para cualquier pregunta. Por su excelente exposición, se acogió totalmente al tiempo pautado. Entonces, a leer el primer comentario que escribieron por aquí. Milagros Saldivia, de Venezuela, nos indica lo siguiente: estuve elaborando para la empresa que suministra la electricidad aquí en Venezuela, en el bar Hoy por Puelé. Ya va, permítanme que se corrió la pantalla. Y varios de mis compañeros ingenieros se quejaban que siempre salían de vacaciones condicionadas estas a que no apagaran el celular. Y si se les necesitaba, tenían que atender el requerimiento de la empresa. Incluso varios les pagaban a terceros cuando estaban en la playa para que les avisaran cualquier llamada mientras disfrutaban de la playa. ¿Qué comentario tiene al respecto el profesor, o si tiene algún comentario? Bueno, sí, la pregunta planteada refleja lo que es la realidad en muchas ocasiones, más en ese tipo de actividades donde se presume la necesidad de una constante disposición a favor del empleador, como es el caso de un ingeniero, por ejemplo, de sistemas. Se cae el sistema y el trabajador está de licencia, bueno, hay que arreglar el sistema porque la empresa, si no, no puede funcionar adecuadamente. Bueno, normalmente se suelen instaurar un sistema de guardias, como es el caso de proporcionar un celular para estar a disposición y estar a la orden, pero también la adecuada organización empresarial requeriría hacer una especie de contratación temporal de otro trabajador para que supla esas tareas durante la necesaria licencia de los trabajadores. Pero más allá de eso, evidentemente que esa potestad de introducir ciertas condiciones de trabajo por parte del empresario y la forma de prestación de las tareas se exorbita en estos casos, ¿no? La necesidad de recurrir y de efectivizar un adecuado descanso, tanto en lo que es un día de descanso semanal, como lo es también un día de licencia ordinaria, tiene que respetarse absolutamente, ¿no? Si uno está descansando, necesariamente tiene que no solamente no imprimir una labor efectivamente, sino despejar su mente, ¿no? Ni siquiera estar pendiente ni a disposición ante un requerimiento eventual por parte del empleador, ¿no? En esos casos creo que hay un claro incumplimiento
de lo que es el derecho, en este caso, a efectivizar el derecho de licencia. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Roxana Ruiz, venezolana que nos escribe desde Estados Unidos. Felicitaciones, excelente ponencia. Una reflexión, la tecnología es muy buena aliada, pero definitivamente necesita regulaciones porque invade la esfera personal. Al final, afecta no solo la salud del trabajador, sino la relación de su hogar. Sí, efectivamente, primero agradezco los Entonces, comentarios y en segundo lugar, efectivamente, es como dice la compañera. eh, la introducción de nuevas tecnologías tiene sus claras ventajas en lo que es una mejora eventualmente de la humanidad, incluso en el ámbito laboral, eventualmente de la organización del trabajo, pero también conlleva sus grandes desventajas si esa tecnología es mal utilizada. Mal utilizada tanto en lo que es la posible vulneración de lo que es la privacidad de los propios trabajadores. Imaginemos, son casos muy usuales, la introducción de tecnologías como la videovigilancia, que puede estar escondida o puede no estar escondida, tecnologías como los chips, que ahora también suelen implementarse en algunos trabajadores para ver cuán rápido trabajan, en dónde están presentes, si pasan mucho tiempo en el baño o no. Ese tipo de tecnologías y ese uso conculca algunos derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad de los trabajadores. También conculcan, como es nuestro caso, cuando la tecnología es utilizada para trasvasar los límites horarios del trabajador y tratar de evitar pagar horas suplementarias, horas extras, entendiendo de que ese tiempo no es considerado como tiempo de trabajo efectivo, al, por ejemplo, estar pendiente de un celular, de un llamado posible del empleador, o atendiendo 5 minutos ese celular, contestar un correo electrónico desde su casa. Bueno, son casos donde la tecnología tiene una aplicación incorrecta y genera claras desventajas y perjuicios y, podríamos decir, vulneración de derechos fundamentales del trabajador. ok, muy bien. Antes de continuar con las preguntas, debo saludar por aquí a los profesores Gustavo Saturno, Yanta Marones y José Ángel Cornelis, que en otras oportunidades también nos dieron estas videoconferencias. Saludos para los tres y gracias por acompañarnos esta tarde. Por aquí nos escribe Marcelo Richard, de Guatemala. ¿Cómo se reguló en las legislaciones existentes lo relativo a la imposibilidad del empleador de sancionar al trabajador que ejerce su derecho a desconectarse? Imagino que este debe ser de los temas más sensibles. Sí, exacto. Lamentablemente de las tres regulaciones a las que yo hice referencia, el caso italiano, el caso francés y el caso español, ninguna de las tres introduce esa disposición. ¿Qué quiere decir? Ninguna de las tres hace referencia a las consecuencias en caso de que el trabajador se niegue a prestar tareas en este contexto, ¿no? Pero va de suyo que naturalmente, como hicimos nosotros la propia interpretación de las normas en materia de tiempo de trabajo, si existe una consagración expresa del derecho a la desconexión como un derecho eventualmente fundamental y específico del trabajador, va de suyo que el ejercicio de ese derecho no puede acarrear consecuencias negativas, ¿no? Quien ejerce un derecho no puede ser sancionado en este caso por el propio empleador. Es decir, es una consecuencia lógica y por lo tanto es la contracara, mejor dicho, el postulado negativo del derecho a la desconexión a no ser sancionado por parte del trabajador cuando uno lo ejerce de esa manera. Ok. Otra pregunta que están haciendo a través de Facebook, quienes nos ven por Facebook, Carolina Favara, de Ecuador, indica, ¿qué opinas sobre el derecho de desconexión en el teletrabajo? Ese es un tema quizás aún más complejo, ¿no? Porque el teletrabajo de por sí implica una experiencia totalmente distinta a la que estamos comentando en este caso, ¿no? No es lo mismo que uno trabaje físicamente en una industria, en un comercio, o incluso en la rama de los servicios, donde quizás se le asigna un teléfono celular para seguir respondiendo eh, después de su jornada de trabajo y fuera del ámbito físico de la empresa, que el propio teletrabajo que la experiencia es la inversa, ¿no? Es decir, uno trabaja a distancia, propiamente dicho, y con herramientas tecnológicas, ¿no? Pero de todos modos creo que
el centro de la cuestión y la idea principal, cuando hablamos del derecho a la desconexión, es justamente respetar los tiempos de necesario descanso, ¿no? Tratar de que no exista una extralimitación en la limitación de la jornada de cada trabajador. Es decir, estos postulados básicos son aplicables a todos los trabajadores. Máxime quienes interpretamos que el derecho a la limitación de la jornada es extensible, como es el caso en nuestro país propiamente dicho, a todos los trabajadores subjetivamente sin limitación alguna. Ok, perfecto. Saludamos también a la profesora Laura Nievas, que está por allí, que próximamente va a ser nuestra videoconferencista el 7 de marzo, Dios mediante, desde Argentina, aunque ahorita está por Europa. Muy bien. Por aquí nos escribe el profesor Oscar Hernández Álvarez, que también nos acompaña aquí en esta videoconferencia y que lo tengo aquí a mi lado físicamente. Nos indica lo siguiente: muy buena exposición, concreta y sustanciosa como lo requieren estas videoconferencias. Felicitaciones. Veo que has ido trabajando y perfeccionando el tema. Creo que hoy día no se puede definir el tiempo de trabajo utilizando el concepto de permanencia en el centro de trabajo. La permanencia no tiene hoy día el mismo alcance que tenía en la organización tradicional del trabajo. Un abrazo a Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Ya hemos compartido algún correo electrónico, incluso le adelanté hace ya un tiempo este trabajo sobre la desconexión y efectivamente lo he seguido profundizando. Y es así como Oscar dice, la noción de tiempo de trabajo al día de hoy no es la misma que, por ejemplo, al momento de la aprobación de los convenios 1 y 30 de la OIT, ¿no? No es lo mismo la realidad organizacional y la realidad económica actual, ni la forma de prestación del trabajo actuales son a las de esa época, de 1919. Evidentemente que la noción de tiempo de trabajo tiene que evolucionar, y eso justamente es mi sugerencia hacia una adecuada interpretación de las normas y una interpretación quizás evolutiva de las mismas, ¿no? Tenemos que tratar de interpretar adecuadamente las normas y quizás dar una ayuda a poder proteger de mejor manera los derechos fundamentales como la limitación de la jornada y los tiempos de necesario descanso. Ok, por acá tenemos otra pregunta. La hace el usuario indicado con el nombre computador. Sabemos que es de Colombia, pero no nos colocó su nombre. Un alcance mayor al derecho a la desconexión. Hasta hace 6 meses fue inspector del Ministerio del Trabajo. Tenía un jefe que me exigía estar en el WhatsApp de la dirección. Mis respuestas reiteradas fueron: el equipo celular lo compré y pagaba mi mensualidad. Le llegué a manifestar que si la entidad me daba equipo celular y por ende pagaba dicha mensualidad, con mucho gusto haría parte del grupo de WhatsApp. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? En esos casos también se suele diferenciar cuando uno, por ejemplo, atiende conflictos en materia individual y termina dilucidando esos conflictos en lo que es la justicia laboral. Se suele distinguir si el empleador proporcionó ese medio o no lo proporcionó, si era un medio personal del trabajador o no lo era, pero creo que todas esos puntos de partida para el análisis son equivocados. En definitiva, aquí lo que importa es el hecho del trabajo en sí. Es decir, si ese trabajador realizó una actividad y sobrepasó los límites contractualmente establecidos o legalmente establecidos, sea que ese medio tecnológico haya sido puesto a disposición del empleador o sea un medio tecnológico propio del trabajador, corresponderá, eventualmente, dependiendo de cada ordenamiento jurídico, aplicar las consecuencias jurídicas de ese sobrepujamiento del horario. Por ejemplo, el pago de horas extras, el pago de el tiempo trabajado en el día de descanso semanal, el pago del tiempo trabajado en el día de licencia ordinaria. Todos esos casos tienen que dilucidarse naturalmente dependiendo de cada norma puntual. Ok, a través del usuario de Facebook
Marisabel Perdomo López nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se concilia el derecho a la desconexión o limitación del tiempo de trabajo con el deber de colaboración del trabajador? Es una muy buena pregunta porque, en definitiva, el deber de colaboración forma parte de unas obligaciones básicas que el trabajador debe cumplir durante la vigencia de su contrato de trabajo. Y creo que es uno de los aspectos que opera como una excepción a la eficacia de este derecho a desconectarse, pero también a la propia eficacia del derecho a la limitación de la jornada, del derecho a el descanso semanal. Según cada ordenamiento jurídico, y nuestro país así lo dispone, ese deber de colaboración va a exigirle al trabajador, por ejemplo, trabajar horas extras, aunque las horas extras son necesariamente voluntarias. Va a exigirle al trabajador trabajar en un día de descanso, aunque el trabajo en un día de descanso es absolutamente voluntario, pero en algunas circunstancias muy particulares. Tiene que haber, por ejemplo, un riesgo de pérdida de una materia prima, situaciones muy particulares y muy puntuales donde el empleador puede imprimir y obligar a que el trabajador preste sus tareas, y este debe aceptarlas en virtud de este deber de colaboración. Pero son, reitero, situaciones muy excepcionales que tienen que incluso interpretarse de manera restrictiva ante la excepcionalidad de esta situación. Ok, por aquí Gabriel de Guevara, de El Salvador. Buenas tardes, felicitaciones por la conferencia. El tiempo de trabajo efectivo, nuestro código de trabajo lo une también con aquellas pausas indispensables para descansar, comer o satisfacer otras necesidades fisiológicas dentro de la jornada de trabajo. ¿Será que esto es ir más allá del tiempo de servicio específico de la jornada de trabajo, facilitándole a la empresa que nunca se desconecte de su trabajo el trabajador? Creo que uno no debería adoptar una interpretación en ese sentido. La interpretación, en todo caso, siempre tendría que ser o tendría que tender, y así lo informa la propia finalidad y objetivo y objeto del derecho del trabajo, tendría que ser tendiente a la protección de la figura del trabajador, ¿no? Yo creo que de la lectura, por lo menos de la pregunta que ahora me hace Alba, transmitida desde allí, no creo inferir esa conclusión de la lectura del propio Código de Trabajo, porque parto de la premisa contraria, como principio fundante de todo sistema jurídico, emanado propiamente de las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, de que existe una necesidad de una limitación de la jornada de trabajo, y por ende, dentro de esa necesidad y ese derecho humano fundamental, existe la imposibilidad jurídica de una invasión de parte del empleador de exigir tareas fuera de ese tiempo en concreto. Ok, por acá Gustavo Servín de Paraguay nos indica lo siguiente. Creo que la mayoría de los asistentes estará de acuerdo que en cada uno de nuestros países la revisión y actualización de la legislación laboral es más que necesaria. Más bien es un comentario. Por acá nos escribe nuevamente el profesor Oscar Hernández Álvarez, quien va a dar la próxima videoconferencia el próximo jueves 28 de febrero sobre los desafíos del futuro del derecho del trabajo. Hace otra reflexión. Al contrario de lo que opinan algunos autores, las nuevas tecnologías no desplazan la vigencia del concepto de subordinación, más bien lo refuerza. La subordinación, aún con otras modalidades, se hace más intensa que nunca. Coincido absolutamente con el profesor, incluso es mi propuesta de trabajo doctoral que estoy cursando en este momento, justamente hacer una relectura de las tecnologías y las nuevas formas de trabajo, y eventualmente una relectura de la propia subordinación, que evidentemente, como dice el profesor, estas tecnologías no hacen más que
ser una evolución más en las modificaciones de la organización de trabajo, pero que también siempre existieron toda la vida. Y la subordinación siempre existió y va a seguir existiendo. El trabajo va a ser necesario y va a ser necesario siempre la figura del trabajador, alguien que preste ese esfuerzo y ese trabajo y disponga parte de su tiempo a favor de otro que va a pagar el salario, evidentemente. Ok. Por acá Roxana Ruiz nos hace otra pregunta. Ese trabajador que está disfrutando del derecho a las vacaciones, cuya finalidad es que el trabajador pueda recuperar su salud física y mental, además de compartir con su familia y amigos, que el patrono condicione ese disfrute, se estaría violando un derecho fundamental. Yo creo que evidentemente, no sé si ponerlo en términos de derechos fundamentales, pero evidentemente que cada ordenamiento jurídico, incluso reitero, las normas de la OIT, que consagran un derecho a vacaciones anuales, cada ordenamiento jurídico va a contener cuál es la consecuencia en caso del trabajo durante ese periodo, ¿no? Pero claramente la necesidad y la finalidad de la creación de un derecho de tal característica, como es la licencia anual o las vacaciones anuales, requieren como contenido básico, no solamente de que exista un tiempo de disfrute y que se aleje el trabajador de toda prestación laborativa, sino que además ese tiempo de disfrute sea remunerado. Evidentemente que si uno no tiene uno de esos contenidos y no disfruta de un tiempo necesario de descanso, es una transversión de las potestades implícitas del poder de dirección del empleador y por lo tanto existe una vulneración de ese derecho. Ok, perfecto. Por acá nos aclara el amigo de Colombia que nos había hecho la pregunta anteriormente. Su nombre es Edison Ortega Correa. Muchas gracias. Ajá. Ahora, Jan Tamarones nos indica lo siguiente. Saludos, Federico. Excelente exposición. Al momento de leer previamente tu investigación sobre el tema, me surge la inquietud coercitiva del patrono ante la no atención de un requerimiento vía digital fuera de la jornada de trabajo. Eso va en contra de algunos derechos fundamentales inespecíficos, de manera que ante la novedad de regular la desconexión como derecho laboral, y coincido contigo, debe propugnarse desde el ámbito contractual colectivo en aquellos ordenamientos que no regulan este novedoso derecho. El tema de atender el teléfono y estar atento ante cualquier requerimiento debería estar sujeto a una extensión de la jornada laboral, en todo caso limitada. Bueno, agradezco también las palabras de Jan y le extiendo mis saludos, y evidentemente concuerdo absolutamente con su pensamiento. Y es la idea que intenté transmitir en esta exposición. Naturalmente que el mayor conflicto cuando se habla de derecho a la desconexión es partir de la dilucidación de si los tiempos durante el cual el trabajador es exigido o molestado meramente mediante dispositivos digitales en tiempos de necesario descanso, si ese tiempo debe ser considerado o no como tiempo de trabajo efectivo, y en todo caso, si lo es, si debe ser por ende remunerado conforme a lo que es una hora extraordinaria. Ese es el punto básico de la cuestión en esta materia. Y evidentemente reitero que creo que no es necesario la consagración autonómica de este derecho por los fundamentos que expresé, pero sí entiendo y coincido con Jean de que aquí resultará de fundamental importancia la intervención de las partes a nivel colectivo para una adecuada regulación o evitar que se conculquen estos derechos fundamentales a los que hago referencia, y no así una necesidad de la intervención de un legislador para crear un derecho como lo es la desconexión, y ha sido así el camino transitado por otros países muy concretos. Ok. A través de Facebook nos hace la siguiente pregunta. Nelson Enrique Arispe Suárez.
El derecho a la desconexión deviene del desarrollo tecnológico del proceso de producción, cuyo fenómeno ha generado trabajo de carácter autónomo dependiente, que no están protegidos por el derecho del trabajo. La pregunta es, ¿cómo brindar protección a esta categoría de trabajadores? Bien, es una pregunta muy interesante y quizás, si bien toca tangencialmente el tema del derecho a la desconexión, también es un tema que ha sido muy tratado y más en lo que es ahora el centenario de la OIT y las consideraciones sobre el futuro del propio derecho del trabajo, ¿no? Yo no estoy tan seguro de si algunas modalidades o nuevas formas de trabajo, pongamos ejemplos prácticos, ¿no? Como es el caso de Uber, de Deliveroo, de Rappi y muchas otras de estas figuras o nuevas modalidades, tienen que ser consideradas como prestación de trabajo no dependiente, o no subordinado, o autónoma. En todo caso, el ojo habrá que ponerlo, como decía el profesor Hernández, bajo la óptica de la propia subordinación. Pero ese ya es un tema que excede en demasía y, reitero, es el tema central que trataré ahora en mi tesis doctoral, así que con gusto después podré compartir con ustedes los resultados de la misma. Ok, por aquí Viviana Díaz de Argentina. En la modalidad de trabajo conectado debería pautarse el derecho de desconexión en el convenio de partes. Yo creo que el mejor ámbito para tratar de encauzar este tipo de cuestiones no lo es la contratación o la regulación a nivel individual, sino que debe ser considerado en otro ámbito, a nivel colectivo, pero los fundamentos creo que básicamente se remontan a lo que es la experiencia histórica del propio derecho del trabajo, ¿no? La intervención del derecho del trabajo justamente lo es para tratar de nivelar las desigualdades empíricas que existen entre trabajador y empleador, y la imposibilidad evidente de negociación de lo que es una condición de trabajo entre el trabajador y empleador, al menos en la gran mayoría de los casos. Creo que la protección y la garantía que ofrece una regulación de este tipo a nivel colectivo es mucho más provechosa e importante, e incluso puede llegar a ser un poco más particularizada, es decir, se pueden llegar a considerar muchas cuestiones que a nivel individual seguramente sea imposible extenderlas, ¿no? Ok, saludos también a Luis Fernando Rodríguez de México, que está por allí, también fue videoconferencista nuestro y además participante en el seminario virtual de Derecho del Trabajo sobre Derecho Constitucional del Trabajo. Saludos. Jessica María Olivares pregunta, ¿qué pasa si el empleador amenaza de despido si no se está pendiente del teléfono en horas no laborables, o amonestaciones, o hace amonestaciones por no hacerlo, por no estar pendiente del teléfono? Y esa pregunta, naturalmente, que obedece a lo que intentamos responder en nuestra exposición, en cuanto a uno de los contenidos básicos y mínimos del derecho a la desconexión, que evidentemente está inserto, les reitero, en lo que son los otros derechos fundamentales de la limitación de la jornada y los descansos semanales y tiempos de necesario descanso en general. Evidentemente que si uno detenta un derecho fundamental y quiere ejercerlo, el otro sujeto, el cual debe respetar ese derecho fundamental porque es deudor de esa obligación, no puede utilizar esos mecanismos como las amenazas, ni la aplicación de sanciones progresivas para que el trabajador se vea afectado en su relación o su vínculo laboral. Y evidentemente va a depender de cada sistema jurídico de las posibilidades de acción de ese trabajador en cada caso concreto, ¿no? Pero creo fundamental resaltar y volver a reiterar de la necesaria existencia de esta potestad de contenido negativo a favor del trabajador, de que el empleador no puede sancionar
ni puede utilizar ningún otro mecanismo en perjuicio del trabajador cuando quiere ejercer estos derechos fundamentales. Ok. Por acá, Francisco Ruay, de Chile. Hola Federico, un abrazo. Me gustaría saber tu opinión en relación a los trabajadores que no se encuentran sujetos a un límite de jornada. En Chile se permite contratar a determinadas personas especialmente calificadas bajo este régimen. Desconozco si aquello ocurre igualmente en Uruguay. En tu opinión, ¿de qué manera podría delimitarse el contenido de un derecho a la desconexión en este contexto? Bien, un abrazo también extensible a Francisco. Y bueno, ahí habría que hacer un doble análisis. En primer lugar, reiterar que esto lamentablemente depende del ordenamiento jurídico. Les reitero, en Uruguay, la interpretación, no sé si mayoritaria, pero una de las interpretaciones que se le ha asignado a la normativa constitucional es de extender la limitación de la jornada y este derecho a todos los sujetos. Por lo tanto, aquí en esa pregunta que formula Francisco no tendría tanto inconveniente en su resolución. De todos modos, aquellos sistemas jurídicos donde esa extensión del derecho de limitación de la jornada no abarca a todos los sujetos, naturalmente que habría que hacer una disquisición. En primer lugar, que no tengan derecho a la limitación de la jornada, por ejemplo, no quiere decir que no tengan otros derechos fundamentales, como, por ejemplo, un derecho al descanso semanal, un derecho a gozar de la licencia ordinaria, por lo que también en esos casos el empleador eventualmente no debería y no podría hacer uso de sus facultades cuando el trabajador goza de estos otros derechos, así el de la limitación de la jornada. Ahora, en cuanto a la limitación de la jornada, sí creo que eventualmente la dificultad se plantea en mayor medida, ¿no? Y lamentablemente este derecho, si no se extiende a todos los sujetos, esos otros sujetos necesariamente van a requerir una intervención normativa para poder ver satisfecho el derecho a la desconexión. Pero también no hay que olvidar, y aquí agrego otro punto de análisis, que a pesar de que, por ejemplo, un gerente, supongo que será el caso, no tenga derecho a la limitación de la jornada, no quiere decir que ese gerente no tenga derecho a gozar de un clima laboral y un ambiente con salud y seguridad. Entonces, por más que yo no pueda exigir desde el punto de vista del derecho a la limitación de la jornada, que a mí no me molesten en tiempos más allá de lo que son estos horarios por lo menos habituales donde uno cumple en la empresa, sí puedo exigir el cumplimiento de la prevención de la seguridad y la salud laboral, dentro de los cuales, les reitero, está el hecho de que la hiperconectividad constituye un factor de riesgo que el empleador debe evitar. Por lo tanto, la exigencia o la exigibilidad del derecho puede verse satisfecha desde este otro derecho humano fundamental, de la seguridad y salud en el trabajo, que también es alcanzable o es extensible a estos otros sujetos que no están comprendidos en lo que es la limitación de la jornada. Ok, perfecto. Por acá, Esther Leonardo Reyes de República Dominicana, quien es participante en nuestro seminario de Derecho Constitucional del Trabajo, indica, aquí en República Dominicana, hasta los que trabajan en las instituciones de las Fuerzas Armadas y prestan servicios en otras instituciones, aún estando en días de fin de semana y estando con la familia, si lo llaman, no importa dónde esté, tienen que asistir. Aquí no se pueden desconectar, aún que no es nuestro código laboral el que los rige. ¿Cómo es en otros países o en Uruguay este sistema? Sabes que te escuché cortado de la pregunta, Alba, no pude en la mitad del... Ah, Si me la puedes repetir, te lo agradezco. disculpas, vuelvo a leer. Se trata de una persona de República Dominicana. Hasta los que trabajan en las instituciones de las Fuerzas Armadas y que prestan servicios en otras instituciones, aún estando en días de fin de semana o estando con la familia, si los llaman, no importa dónde estén, tienen que asistir. Aquí no se pueden desconectar, aún que no es nuestro código laboral el que los rige. ¿Cómo? Ella pregunta,
cómo es en otros países o, en este caso, cómo es en Uruguay. Exacto. Ahora sí, disculpas que no había podido escuchar bien. En Uruguay, Tranquilo. Primero hay que distinguir, ¿no? El caso de las Fuerzas Armadas es un caso totalmente aparte, ¿no? El derecho del trabajo no es aplicable a esa jurisdicción. Estamos hablando de otro tipo de ordenamiento jurídico muy particular. Pero para el resto de los casos, no sé cuál será el resto de los casos a los que hace referencia la participante, reitero los mismos conceptos que señalé, ¿no? Sí existe una posibilidad, un derecho a desconectarse, no como una categoría autónoma de derecho fundamental, sino con la aplicación de otros derechos fundamentales a los que hice referencia en mi intervención. Ok, perfecto. Ya nos quedan solo 2 preguntas, las leo. Nos escribe Master Arnulfo de Matamoros, Tamaulipas, México. Nos indica qué consecuencias va a acarrear la desconexión con el sindicalismo de acuerdo a la OIT. La verdad que no tengo muy claro cuál es la óptica de la pregunta, a qué se dirige la pregunta, pero calculo que en virtud de las conversaciones a las que se ha puesto en marcha con esta iniciativa de la OIT de celebrar el centenario de la organización, que la participante hace referencia a cuál será el rol del sindicalismo en lo que son estas novedosas herramientas tecnológicas, dentro del cual obviamente se encuentra la posibilidad de ejercer o no un derecho a la desconexión y de buscar una regulación del mismo a través de la autonomía colectiva. No tengo muy claro cuál es el panorama desde la propia Organización Internacional del Trabajo, porque según he por lo menos tomado conocimiento incluso del último informe de la Comisión Mundial sobre el tiempo de trabajo, no es demasiado pormenorizada, si se quiere, en lo que se refiere al derecho a la desconexión, más que hacer alguna alusión muy en concreto, pero no recuerdo que haya hecho referencia al sindicalismo y su rol en materia de este derecho a la desconexión. Ok. Y la última pregunta que tenemos por acá es de Alfredo Junior, quien la hizo a través de Facebook. Nos indica, buenas tardes, excelente conferencia, Federico, saludos desde Perú. ¿Cuál es la relación del derecho a la desconexión en los supuestos donde el trabajador lleva trabajo a casa, el cual no ha terminado en su centro de trabajo, en su horario de trabajo? Supuestos que son muy habituales en las relaciones laborales. Mi extensión del saludo también a Alfredo allí en Perú. Y evidentemente que es una cuestión de actualidad y además de habitualidad, ¿no? Eso sucede en muchos países, que uno constantemente lleve parte del trabajo a su casa y continúe, o por lo menos adelante parte del trabajo para la otra jornada, ¿no? Y incluso utilizando medios tecnológicos. Y eso, evidentemente, va a requerir una respuesta en virtud de qué interpretación nosotros le asignemos, les reitero, a lo que es la noción de tiempo de trabajo. Creo que la noción de tiempo de trabajo, como decía el profesor Oscar Hernández, no debe estar limitada y circunscripta a la permanencia del trabajador en el lugar físico de la empresa. Eso ya es una noción demasiado difícil de concebir como actual, ¿no? Pero además, si nos esforzamos, les reitero, en hacer una adecuada interpretación de las normas, como lo ha hecho en el ejemplo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también existen tiempos donde el trabajador no se encuentra presente en el lugar de trabajo y, por ejemplo, se encuentra presente en su casa o se encuentra a disposición en otro lugar, y esos tiempos tienen que ser considerados como tiempos de trabajo efectivo si interpretamos adecuadamente la normativa internacional, comunitaria o de nuestros países concretamente. Ok, por acá un comentario que hace Andrea Vega a propósito de la pregunta que había hecho la compañera de República Dominicana. Nos indica que en Guatemala funciona de igual forma
como ha mencionado la persona de República Dominicana, el asunto de las Fuerzas Armadas, pues no está regido por el derecho laboral como tal. Creo que eso es un común denominador en los países latinoamericanos. Una última pregunta que vino de Facebook. Juanita González desde Colombia. ¿Cómo ven el derecho a la desconexión con el teletrabajo transnacional? En Colombia está prohibido el teletrabajo desde el extranjero. ¿Hay alguna directriz sobre conoce alguna directriz sobre este tema? Es un tema muy interesante, sin lugar a dudas, porque los medios tecnológicos posibilitan este tipo de trabajos, ¿no? Y cada vez más actual, ¿no? Que una persona trabaje tras fronteras es muy, muy común, más con el tema de lo que es la propia emigración, que es muy característica de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Pero no, de verdad no conozco ningún tratamiento sobre el tema del derecho a la desconexión en este ámbito del teletrabajo transnacional. Creo que es un debe que quizás habría que sentarse a pensarlo. Ok, muy bien. Con esto ya terminamos nuestro ciclo de preguntas y respuestas. Gracias a todos por su participación, por sus comentarios, por sus preguntas. Gracias al profesor Federico Rosenbaum por habernos acompañado en esta hora de videoconferencia. Bueno, le damos nuevamente el derecho de palabra para que se pueda despedir de nuestros participantes aquí en Aula Virtual y a quienes nos escuchan a través de Facebook. Bueno, nuevamente entonces, muy agradecido por la invitación, muy agradecido también por la intervención de todos los participantes, que todas las intervenciones fueron muy puntuales y muy interesantes, y evidentemente demuestran lo que es la actualidad de este tema, que no es solamente de Uruguay, no es solamente de Latinoamérica, sino que extiende las fronteras a lo que es el mundo entero por la actualidad y lo que es la evolución tecnológica. Así que agradezco este espacio y espero que podamos seguir conversando estos temas en otros ámbitos y en otras oportunidades. Muy agradecido, saludos a los profesores ahí en Venezuela y gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante.